Muy buenos días. Fíjese que el mes que viene, junio, el mes que entra, Casa de Oración cumple 33 años de haber iniciado. Y pues yo estaba recordando, no sé, no solemos celebrar así el aniversario de la iglesia, no porque sea bueno o malo, simplemente se nos va la onda. Pero sí recordamos, ¿no? Y yo estaba recordando, pues ya son 33 años, ya es todos estábamos bien jovencitos, ya los veo con los que empezamos, ya pasaron los años. Pero estoy muy agradecido con el Señor porque en todos estos años, pues hemos trabajado juntos, sirviendo al Señor. Los pastores ahí en Guadalajara, que son los con los que empezamos la Casa de Oración, hoy son los pastores. Y pues algunos que se van incorporando, como Antonio Espinosa y su esposa Diana. Y yo estaba recordando y pues han sido 20,000 historias, que podríamos contar. Pero simplemente quiero agradecer al Señor por la vida de Salvador Pardo y Linda, su esposa, y todo el excelente equipo que trabaja y apoya con ellos por muchos años, el Ministerio de Matrimonios. Y pues nada más una gratitud al Señor y a ustedes también, gracias por estar aquí. Así es que, pues, a Dios sea la gloria, ¿no es cierto? Y pues vamos a compartir con ustedes la última enseñanza que yo he titulado Fructificando y multiplicándonos para la gloria de Dios. Y vamos al texto en el que fundamentamos esta conferencia, Génesis 1, 27 y 28. Génesis 1, 27 y 28. Dice así, ¿usted me sigue, por favor? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Dice que una de las peores desgracias que estamos viviendo en el siglo XXI es precisamente la desintegración y la destrucción, la división de las familias. Las razones pues son múltiples: la infidelidad, el divorcio, el aborto, la perversión sexual, la liberación femenina, el materialismo, el egoísmo, el maltrato y un etcétera larguísimo. Quizás algunos de los que están aquí presentes en un momento dado llegaron a Cristo con familia destrozada, ¿sí? Quizás otros, su situación familiar cuando llegaron a los pies de Cristo o actualmente puede ser esa condición, están como una madeja así hecha nudos y no saben cómo desmadejar, ¿verdad? ¿Por dónde empiezo? De tal manera que algunos se desaniman porque dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues ya llegué a conocer al Señor y pues la cosa está tan difícil y he cometido tantos errores. Pero Dios es un Dios que puede y sigue haciendo milagros y puede restaurar a una familia, pero no depende todo de Él, sino también depende de la disposición de cada uno, ¿sí? Algunos pues han llegado a conocer al Señor y están en esta condición bien difícil de matrimonial, que tardarán años probablemente para que solventen sus diferencias y sus problemas. Pero básicamente hay dos razones fundamentales, del por qué la situación es crítica en la familia. Son dos razones, básicamente, ¿sí? Una es el alejamiento de Dios y la otra es el abandono de los consejos de Dios. Esas son dos razones fundamentales
del por qué vivimos como vivimos, como humanos y aún siendo como cristianos, y la familia no funciona. ¿Y qué pasa? Fundamentalmente, a través de los años, yo he descubierto y he entendido que es por estas dos razones: alejamiento de Dios y abandono de sus consejos. Ahí en Jeremías 2:13, si me sigue allí, Jeremías 2:13, ahí hay un reproche de Dios hacia su pueblo Israel, pero estamos incluidos. Dios reprochándonos y diciéndonos la realidad de nuestra condición y situación. Y dice en Jeremías 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, dos males. Bueno, sabemos que hemos hecho muchos males, ¿no? Pero aquí fundamentalmente dos cosas. Dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí, dice, ahí está, fuente de agua viva. Me dejaron, me abandonaron, ¿sí? Él mismo dice que de sí mismo que Él es fuente de agua viva. La palabra fuente aquí en el hebreo es una palabra muy interesante porque significa fuente de felicidad. Fíjate nada más. Todo el mundo buscando la felicidad. ¿Y saben por qué no lo encuentran? Porque no tienen a Dios. Si teniéndolo batallamos y sufrimos y pasamos muchos problemas, ahora imagínense sin tenerlo en nuestra vida. Esta palabra makor en el hebreo, que se traduce fuente, tiene tres significados fundamentales: fuente de felicidad, fuente de sabiduría y fuente de descendencia. O sea, una descendencia bendecida. Fíjate, dejamos la fuente de la sabiduría, de la felicidad y de una descendencia que glorifique a Dios en la formación de la familia. Entonces, ese es uno de los males que Dios está reprochando aquí. El otro es, el número dos, cavaron para sí, o sea, para nosotros mismos, cisternas rotas que no retienen el agua. Y aquí la palabra cisternas, pues es una metáfora en referencia a nuestros propios pensamientos. O sea, nos apoyamos más en nuestra propia prudencia, en lo que nosotros pensamos, las decisiones que tomamos sin tomar en cuenta a Dios. Esas son las cisternas rotas, que solo nos han producido vacío, insatisfacción e infelicidad. Ahí está fundamentalmente la razón del por qué la sociedad, el mundo actual vive como vive. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues ya después de esto no es difícil deducirlo. ¿Qué ha sucedido? Pues hemos reemplazado la palabra de Dios, hemos hecho a un lado a Dios, hemos hecho a un lado sus consejos, hemos reemplazado la palabra de Dios por el consejo de los psicólogos. Yo no tengo nada en contra de los psicólogos, pues ellos hacen su luchita, ¿no?, para ayudar a la gente, pero pues hay más de 3,000 terapias psicológicas y la gente sigue peor. Entonces hemos dejado a un lado la palabra de Dios y la hemos sustituido por el consejo de los psicólogos y los sociólogos inclusive, y últimamente lo más lamentable, por motivadores del púlpito. O sea, supuestos predicadores que te dicen un sinfín de pensamientos y frases bien bonitas, pero no son palabra de Dios. Por lo tanto, no hay resultados en las vidas de las personas. Fíjense ustedes que la psicología moderna asegura, usted puede leer un montón de psicólogos, y ellos aseguran que el matrimonio, hasta que la muerte nos separe, es irreal, dicen ellos. Dicen que es imposible de llevar a cabo, porque según ellos, las circunstancias de las personas van cambiando y el amor termina, dicen ellos, se acaba. Y es mejor, dicen los psicólogos, por sanidad mental de los implicados, intentar con otra persona e iniciar un nuevo matrimonio para darse otra oportunidad. Si no pudieron con uno, no pueden con el segundo, ni con el tercero, ni con el cuarto, ni con el quinto. No. Sin embargo, esto ha permeado ya a muchos sectores de la sociedad, estos modos de pensar.
Pues esto precisamente ha llevado a miles de matrimonios al divorcio. Miles están en proceso de divorciarse. Y hay millones de hijos vagando sin rumbo en este mundo. Le voy a dar una estadística que sacó a la luz una organización en los Estados Unidos. Bueno, allá hacen estadísticas de hasta cuántas ratas tienen, cucarachas, son tremendos para los números. Y esta organización se llama Iniciativa Nacional por la Paternidad. Y ellos sacaron a la luz pública estas estadísticas. Esta organización asegura que allá en los Estados Unidos el 200% de los niños sin padre tienen el doble de posibilidades de abandonar sus estudios que los que tienen ambos padres. Dicen que el 72% de los adolescentes que se vuelven asesinos crecieron sin alguno de sus padres o sin padres. O sea, estas son estadísticas científicas, ¿sí? Hay un ruido allí, no sé si eres tú. Bájale, ¿no? Porque si yo lo oigo hasta acá, fíjate. Por favor, gracias. Dice esta estadística que el 1100% de los niños que crecen sin uno de los padres son 11 veces más propensos a exhibir comportamientos violentos que los que crecen en una familia estable. ¿Sí? El 80% de los adolescentes que están en hospitales psiquiátricos provienen de casas u hogares sin alguno de sus padres. El 70% de los jóvenes en correccionales crecieron en un entorno donde solo había uno de los padres. El 164% comparadas con niñas que crecen en familias donde están presentes ambos padres, las hijas de familias donde solo hay un padre son 164% más propensas a embarazarse antes del matrimonio. Fíjense ustedes todas las consecuencias, Multiplicarlos es bien fácil, ahí están 6,000 millones. Pero yo lo voy a enfocar de una manera que nos va a seguir abonando para la comprensión del tema. Sigue diciendo la estadística que el 53% dice, comparadas con niñas que crecieron con ambos padres, las niñas que crecen con un solo de los padres son 53% más propensas a casarse siendo adolescentes. Comparadas con niñas, dice otro dato, que crecieron con ambos padres, las que lo hicieron con uno solo de ellos, son 92% más propensas a disolver sus propios matrimonios. Fíjese nada más. Y el 900%, la ausencia de un padre biológico, fíjese, 900%, la ausencia de un padre biológico incrementa en este porcentaje de 900% las posibilidades de que una niña o una hija sufra violación o maltrato sexual, seguido de estos crímenes, que estos crímenes son cometidos por padrastros o por novios de las madres con la que tienen a sus hijas. Esto es, hermanos, desastroso. Los niños cuyos padres están ausentes consistentemente tienen peores calificaciones en lectura y en matemáticas. Los niños que viven aparte de sus padres experimentan más accidentes y un porcentaje más alto de asma crónica, dolores de cabeza y defectos en el habla. Los siguientes datos fueron compilados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que aseguran que el 90% de los jóvenes sin hogar y que huyen de casa vienen de casas sin padre. El 85% de los niños que exhiben desórdenes en el comportamiento vienen de casas sin padre. El 71% de los jóvenes que abandonan los estudios de secundaria y preparatoria vienen de casas sin padre. 70% de los jóvenes que se encuentran en instituciones del Estado vienen de casas sin padre. Tremendo. Y finalmente el 75% de los pacientes juveniles en centros de drogadicción vienen de casas sin padre.
Pues lo trágico es que estos argumentos han inundado, o sea, estas consecuencias son que viven los Estados Unidos, es consecuencia de haberse alejado de Dios, de haber hecho a un lado a Dios y su palabra, de haberse rebelado y haber adoptado sistemas de pensamientos que son como las cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces no hay cómo regar el terreno, el huerto, ¿sí? Entonces esto es lo trágico, pues que esto ha permeado muchas familias que van a las iglesias cristianas. Parejas que se dicen cristianas han caído en estas estadísticas. ¿Por qué? Porque irónicamente hemos dejado a Dios. Digo irónicamente porque decimos que somos cristianos, pero tú escuchas o vas a muchas iglesias el día de hoy y lo que menos escuchas es la palabra de Dios. Son puras pláticas motivacionales, puras pláticas para levantarles el ánimo, dicen ellos, ¿no? Pero no hay palabra, no hay sustento. Y la poca palabra que se escucha, eventualmente la gente no está dispuesta a obedecerla. Ahora, ¿cuántos son cristianos aquí? Probablemente la mayoría o quizás todos, vamos a decir que sí. Pero los que nos decimos cristianos, o sea, nosotros, si somos cristianos, necesitamos volver a Dios. Pero yo estoy con el Señor. Pues sí, yo puedo decir que estoy con el Señor, pero mi familia será un desastre. ¿Entiende? Mi relación con el Señor es un desastre. Mi relación con mi esposa puede ser un desastre. Creo que fue Salvador el que comentó hace unos días, no sé si fue aquí en la conferencia, estoy en tantos lugares así que ya se me olvida, pero creo que fue Salvador de un caso, ¿no? Ahí en casa de oración, de una familia, fue Toño Espinosa, que pues viven separados, pero el domingo van a la iglesia juntos. Increíble, ¿no? Yo le digo, sí, yo estoy tratando ese asunto. Y ese no va. Y podemos decir que Casa de Oración es una iglesia que en términos generales, pues es una iglesia que predica la palabra de Dios, y sin embargo ahí está un ejemplo. Ahora, la pregunta aquí sería, en ese caso, ¿realmente están con Dios? No, increíble. Dios tiene mucho que decirnos sobre el matrimonio, hermanos, sobre la familia. Él lo inventó el matrimonio, Él puso las reglas y nos dio instrucciones para que funcionara, o nos dejó instrucciones para que nosotros al observarlas tuviéramos resultados en la familia. Estas instrucciones son los fundamentos para que el hombre y la mujer encontráramos, fíjense, curiosamente, felicidad, satisfacción y estabilidad. Y es lo que más hacemos a un lado. Increíble, ¿no? Génesis 1:28, ahí hay una frase, bueno, hay tres cosas que quiero rescatar aquí del texto. Y los bendijo Dios. Esa palabra, Dios los bendijo, significa la disposición de Dios para que cada uno de nosotros en nuestra familia encontrara lo que todo mundo está buscando, fíjense. Eso significa que Dios los bendijo, puso a su alcance la manera de que nosotros pudiéramos disfrutar de eso que Él diseñó para nosotros, lo puso a nuestro alcance y nos bendijo. Eso es lo que significa, nos bendijo, puso a nuestra disposición todo. Fíjense el corazón generoso de Dios, ahí está. Dice, los bendijo Dios y les dijo, cuando Dios nos dice algo, nos da una orden, va implícito en esa bendición que nos da también el poder para hacerlo. Dios no nos va a pedir algo que no podemos hacer. ¿Me explico? Dios nunca nos va a decir, a ver, vuela. Pues no, porque no podemos. Pero sí nos dice, perdona a tu esposa que te ofendió. Eso sí lo podemos hacer. Entonces Dios los bendijo y les dijo dos cosas. Número uno, fructificad. Número dos, multiplicaos. Ahora, como acertadamente ayer Toño explicaba, la raíz hebrea, fructificar, es la
raíz hebrea pará. En su raíz primaria, nos explicaba Antonio, significa llevar fruto. Pero ¿a qué se refiere llevar fruto? Ahí se refiere llevar fruto, no significa tener hijos. Multiplicad es lo que significa tener hijos, no fructificar. Entonces, aquí estrictamente la palabra para, que se traduce fructificar, es llevar fruto, significa crecer. Y esto habla de llegar a un punto en tu vida donde tengas madurez. La Biblia dice que hay tiempo para todo, ¿no es cierto? Hay tiempo para nacer, hay tiempo para jugar, hay tiempo para casarse. Pero cuando un ser humano llega a la posición de formar un hogar, según esta palabra, que es a lo que se refiere, tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Cuando Dios hizo a Adán, no lo hizo un niño, no lo hizo un adolescente, lo hizo un hombre ya hecho, que llevaba implícito ya en esa creación un nivel. En el caso de él así fue, en el caso de nosotros tenemos que desarrollarlo. El carácter, ¿entienden? La madurez. A eso se refiere fructificar. También significa ser tierra fértil. O fertilidad, algo que lo bueno que Dios siembre en nosotros, lo bueno que nosotros sembremos, la tierra está fértil y produce. Allá aquí en México tenemos la parte del país allá por Tabasco, por Chiapas, donde es impresionante la fertilidad de la tierra. Tú te vas comiendo un mango ahí en medio de la selva, del bosque, tiras el hueso y a las pocas semanas ya está una planta ahí. Cortan árboles para hacer cercas y están las cercas con ramas. Todo fructifica, es una tierra extraordinaria, riquísima. Esa es la referencia aquí, de fructificar. Pero también significa producir. Todos entendemos que pues un árbol de mango, como decía Toño, pues, su fruta favorita es el mango, también es mi fruta favorita. Y un mango pues, ¿qué te digo? De un año, pues, está chiquito. Todavía no es tiempo que dé fruto. Tiene que crecer, tiene que estar bien cuidado, tiene que ser abonado, tiene que ser tratado. Y en su momento, ¿qué debe de dar? Mango o fruto. ¿Sí? Entonces, desgraciadamente la sociedad o nuestra formación está tan descompuesta que cuando llegamos al matrimonio, pues al no tener bases y fundamentos, bueno, algunos se tuvieron que casar a fuerza porque se comieron el pastel antes del recreo. Y tuvieron que casarse. Y tuvieron que... Entonces ya no sé, por eso es un desastre, hermanos, lo que estamos viviendo. No es, ay, ¿qué estará pasando hoy? No, es que evidentemente son las consecuencias de haber tirado por la ventana la palabra de Dios. Pero también significa otra palabra bien interesante, es retoñar. O sea, en nuestra vida, así puede haber el tiempo de invierno, que es el tiempo más difícil, es cuando todos los árboles pierden sus hojas, pero siempre hay una primavera, hermanos, ¿sí? Y hay un verano y hay un otoño, o sea, son etapas que vamos teniendo en nuestra vida, pero siempre, así como la creación, dice Pablo a los Romanos, gime esperando ser restaurada, así como los hijos de Dios gemimos ser revestidos de una nueva naturaleza que ya no esté sujeta ni al dolor ni a la muerte, así la creación gime y siempre está esperando, siempre que entra el verano, la primavera, pues todo florece bien bonito. Pero luego viene el verano y luego el otoño. El verano pues generalmente es caliente y es agobiante, situaciones agobiantes. Después viene el otoño donde como que se va secando todo, pierde verdor. Y así son etapas, estoy metaforizando, etapas que
que pasamos todos en el matrimonio. Y de pronto se queda todo como si ya se acabó, y pues en el otoño, aunque tiene su belleza, pero pues no es la belleza de la primavera. Pero ahí viene después enseguida, otra vez, es un ciclo. Viene la primavera de nuevo, retoña todo. Podemos hacer en nuestro matrimonio que retoñe el romanticismo, podemos hacer que retoñe pues el respeto, y cuantas cosas abonan para que nuestro matrimonio siga creciendo. La mayoría de nosotros nos hemos multiplicado. ¿En qué sentido? Que tenemos hijos. Pues eso es bien fácil. Eso no tiene ningún así que, ¡ay, lo logré! Así como, ¡uy! No, pues eso es bien fácil. El multiplicarse es relativamente fácil. Basta una relación. Pero fructificar es diferente. Yo quiero que pongan atención al orden que está en la Biblia. Los bendijo Dios, ¿y qué les dijo primero? ¿Qué les dijo primero? Fructificar. La vida, o sea, el mundo en el que vivimos nos preparan para ser médicos, abogados, arquitectos, pero ¿conocen alguna universidad donde te preparan para ser marido? ¿Esposo? ¿Padre? No. Imagínate que hubiera, ¿cuántos le entrarían a esa carrera? Entonces, ¿en dónde nosotros vamos a tener la información? Pues en la iglesia. En la iglesia. La iglesia es la que debe de brindar toda la información acerca de Dios, quién es Dios, y darle a conocer a la gente quién es Dios. Si imagínate, donde de manera importante se enseña de Dios, se predica de Jesús, se exalta la palabra de Dios, hay tantos problemas. Ahora imagínate las iglesias donde a veces ni lo nombran, donde a veces ni siquiera la Biblia abren. Es muy complejo el asunto, hermanos. Pero si somos observadores, el orden que Dios dijo fue primero fructificar. O sea, primero crezcan ustedes, vayan en sus etapas desde niños. Por eso ahora con nuestros hijos tenemos que nosotros irles ahí abonando, irles instruyendo, enseñándoles. Cuando llega la muchacha a los 13 años, papá, quiero tener novio, no, tómate el tiempo y explícale por qué no, porque no es tiempo. Pero yo he visto a padres cristianos que dicen, mi hija está bien bonita, tiene 14 años y trae a todos, se siente como orgullosos, trae a todos cacheteando el pavimento, dice, porque mi hija está bien bonita, o mi hijo está muy bien parecido, y se sienten orgullosos de que las jovencitas o los jovencitos andan detrás de sus hijos. Ese es mi hijo, se parece a su padre, le dice. Y cosas tontas de ese tipo. No, lo único que están alentando es que sean precoces. O sea, precoces es hacer algo antes de tiempo. No llegan a la madurez. Entonces Dios dijo primero, fructifiquen, preparen la tierra. Y todo llega en su momento, llegará el momento en que se van a multiplicar. Ese es el orden, ¿lo alcanzan a ver o no? Pero, pues nos hemos multiplicado, pero ¿hemos fructificado? Esa es la pregunta. Pues fíjense que Jesús nos dijo cómo podemos fructificar. Cuando Él vino aquí a esta tierra, en unos textos tan conocidos, tan citados, pero tan desobedecidos, como Mateo 7:24. Ni abran la Biblia, porque se lo saben de memoria. Yo se los voy a leer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, hacer aquí significa obedecer. Y ya nos lo explicó muy bien Toño. Se requiere obediencia. Mientras no haya obediencia, no pasa nada. Y Jesús lo vuelve a decir de manera tan clara
Cualquiera pues que me oye, todos estamos oyendo, pero luego añade, y las hace, o sea, obedece, le compararé a un hombre prudente. Prudente es un hombre, una mujer sensata, sensato, inteligente y cuerdo. Dice, a este hombre que edificó su casa. Edificar significa construir, pero a la vez construir sólidamente con mucho cimiento y fortalecer. También se traduce aquí edificar su casa. Es interesante que Jesús utilizó esta palabra su casa, porque en el griego la palabra casa aquí, la palabra griega oikia, significa familia. Fíjense qué interesante, ¿no? Jesús está pensando en la familia. Cuando él dijo esto, está pensando en la familia, porque ya en el tiempo de él había muchos divorcios, en el tiempo de él había muchas desgracias de tipo familiar. Y él está, en su mente está la familia, porque todos formamos una familia. Todos venimos de una familia y todos vamos a reproducir familias. Entonces el Señor dice, le comparé a un hombre prudente que edificó su familia sobre la roca. Bueno, sabemos que la roca, ¿quién es? Cristo. Y el material es su palabra para construir sólido. Esto nos habla de estabilidad, de solidez que nos da si obedecemos la palabra de Dios. Dice en el versículo 25 que descendió lluvia, dice que vinieron ríos, dice que soplaron vientos, y estos tres elementos, lluvia, ríos y vientos, representan los problemas de la vida por la imperfección y la descomposición en las que vivimos los seres humanos. ¿Sí? Hay problemas en la vida. Estas cosas, dice, golpearon contra aquella casa, contra aquella familia. Golpearon duro, fuerte. Pero dice Jesús aquí, y no cayó. O sea, no se derrumbó. Y él dice la razón, porque estaba fundada sobre la roca. Esa es la razón. Cuando te des cuenta de una familia o de un matrimonio que se desintegró y que, o sea, que les llegó vinieron los ríos, vinieron las lluvias, dieron con ímpetu y ya no hay nada. Ahí está la respuesta. Ya sabemos por qué. Porque no estaba fundada sobre la roca. Pero veo un matrimonio que pasa 1 año y 5 y 10 y 15 y 20 y ahí están y retoñan y les llega el verano, la primavera, el invierno y otra vez vuelven a recibir la primavera y vuelve a retoñar y ahí siguen año tras año tras año tras año. Pero en contraste Jesús dice, pero cualquiera, sin importar quién, que me oye estas palabras y no las hace, o sea, que las desobedece, le voy a comparar a un hombre insensato. Aquí la palabra insensato significa ignorante, falto de inteligencia y torpe. Que edificó, construyó, cimentó su casa, su familia sobre la arena. Y la arena aquí no es difícil interpretarlo, simboliza la sabiduría humana, simboliza nuestra propia inteligencia que nos basamos en ella, las filosofías del mundo. Entonces, fundar sobre la arena significa inestabilidad y fragilidad y desastre. ¿Por qué? Porque dice que descendió lluvia, ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella familia, contra aquella casa, y cayó, dice, se derrumbó y fue grande su ruina. Aquí Jesús resalta los resultados. Dice, grande su ruina. Y si ustedes son observadores, al que obedece y al que no obedece, a ambos dan con ímpetu los mismos problemas de la vida, la lluvia, los ríos y los vientos. En el Salmo 11, versículo 3 dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, si los fundamentos en los que Dios dejó su palabra para que nosotros construyéramos, si fueran destruidos o olvidados o echados a un lado, ¿qué ha de hacer el justo? Tenemos que enfatizar y volver a la Biblia, la palabra de Dios.
Entonces, una sociedad que no resguarda a la familia se va a enfrentar a la anarquía. Pues no es difícil verlo. Y donde reina la anarquía, escuchen, la ley y la justicia son ineficaces. O sea, al haber injusticia, es una injusticia que el padre trabaje toda la semana, gane su dinero y vaya y le pague a una prostituta con ese dinero. Eso es una injusticia terrible. O vaya y se emborrache y se gaste el dinero que le necesitan su esposa y sus hijos, se lo gaste con los amigos. Dice en Jueces 17:6, dice, en aquellos días no había rey en Israel, o sea, no había quien gobernara. Dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué tremendo, ¿no? En aquellos días, dice, no había quien gobernara Israel, no había rey en Israel. Nosotros leemos en la Biblia que Cristo es cabeza de la iglesia, ¿no es cierto? Que Cristo es el que gobierna la iglesia. La pregunta es, ¿en realidad Cristo nos gobierna? Porque la iglesia somos los creyentes, ¿no? Somos los que creemos. ¿En realidad Cristo nos gobierna o hacemos lo que nos da la gana? Si hacemos lo que nos da la gana, entramos en esa anarquía. Vamos a hacer lo que bien nos parezca. Vamos a hacer nuestra voluntad. Y bueno, las evidencias de los resultados pues, saltan a la vista de todos. O sea, no es difícil. Fíjense, en Estados Unidos, las casas de oración allá, y en general, pero yo lo menciono por esto, porque algunos de los pastores de casa de oración, cuando voy para allá o me llaman por teléfono, o me mandan un correo, me dicen, pastor, fíjese que me llegó un caso así, y esto es ya de todos los días. Llegó un matrimonio, una pareja, dice, que él es casado 5 veces y ella 4. ¿Qué hago? No sé. Le escribo, le digo, no sé, pregúntale tú al Señor. No sé. Es tan complejo el asunto. Aquí en Casa de Oración en Guadalajara, hablé con un hombre una vez, digo, pastor, ¿qué hago? Dice, tengo 6 mujeres. 6 mujeres. ¿Qué hago? Le dije, no sé. A veces lo agarran a uno de doctor a corazón. A veces me dicen, pastor, hay una muchacha en la iglesia que me gusta, ¿me caso con ella sí o no? Yo qué sé. O sea, cada uno tiene que buscar en ese sentido, pero es muy complejo. Yo miro todo eso, lo veo todo eso, pero ya en México se empieza a dar también ese fenómeno. Cada vez es más constante. Es increíble lo que está pasando en un país como los Estados Unidos, fundado sobre las Escrituras. Pero si ustedes son un poquito observadores y les gusta informarse, se darán cuenta cómo ellos fueron echando a un lado a Dios. Ellos en las escuelas oraban antes de empezar las clases. En la corte, en los despachos de abogados, en todos lados oraban antes de sus labores. Pero luego empezaron los liberales y empezó gente a decir, no, ya para qué oramos. Y quitaron la oración en las escuelas, quitaron la oración en el Congreso. Hasta sus billetes decían, en Dios confiamos. Pero empezaron a echar fuera al Señor. Y hoy, hermanos, es tan complejo. Uno de los pastores me dijo, oye, pastor, fíjate que tengo un caso allí de un hombre que tiene 26 hijos. 26, oh, híjole, pobre señora, ¿no? Dice, pero con 5. Y no le alcanza para mantenerlos a todos. Qué desastre, hermano. El mundo de hoy es un caos por todos lados. La solución, hermano, no son los partidos políticos. Y los políticos menos. Sin ninguna alusión por el proceso que va a iniciar aquí en México, ¿no? O que estamos de elecciones. Un gran número de políticos aquí en México tienen amantes, tienen hijos ilegítimos y así nos quieren gobernar. ¿Cómo? Eso es un desastre y un buen número de
de diputados, estoy hablando de México, son homosexuales, son lesbianas. Y así nos quieren gobernar. No les estoy diciendo voten o no voten, no me malinterpreten, por favor. Pues, ¿qué nos van a decir? ¿Cómo nos van a gobernar si ellos mismos no se saben gobernar? Está muy compleja la situación, esa es la verdad. Pero nosotros, hermanos, no podemos darnos el lujo de hacer lo que nos dé la gana. ¿Están de acuerdo con eso? No podemos darnos ese lujo de hacer lo que nos da la gana, a menos que no nos importe la familia. Si en realidad no nos importa la familia, bueno, pues cada quien haga lo que bien le parezca. Puede seguir en la anarquía, pero nada más no olvidemos el mensaje de ayer, parte del mensaje. Pero no te olvides que sobre todas estas cosas te juzgará Dios y te va a decir, ¿qué hiciste con la esposa que te di? Con los hijos, ríndeme cuentas, eso está en la Biblia. Por eso muchos rechazan la Biblia, porque confronta. Pero la familia bien cimentada permanece en pie, nutre, inclusive beneficia a la sociedad. Si tú tienes una familia sólida, con buenos principios de Dios, fundamentada en el Señor, tú eres una influencia. Fíjense, yo he detectado algo muy interesante. Hay familias en casa de oración que me han dicho, oiga, pastor, fíjese que en el barrio donde yo vivo, no te llegó un contingente allí, o en la colonia, o en el coto donde vivo, y me pidieron de favor que si yo representaba al coto y que si yo podía hacer la voz, que si yo podía pues cabildear, y no, pero yo ¿por qué? No, bueno, pues es que la verdad ustedes, pues nos damos cuenta, ustedes son un matrimonio, pues se ven sólidos, se ven que se aman, se respetan. Y uno de ellos me dijo, no, yo no me meto en política. Le digo, no, eso no es política. No. Fíjate, la misma gente del mundo ve. Entonces yo le dije, inclusive a uno de los pastores de una casa de oración en Guadalajara, me dice, oye, fíjate que vinieron y me dijeron que, le digo, pues hazlo. Dice, no, pues ahí los vecinos me dijeron, no, pues es que, mire, la verdad, nos hemos estado observando y vemos que usted es un hombre, se ve que respeta a su familia, usted no dice malas palabras como todos nosotros, y como que usted nos puede ayudar. ¿Ven? Una familia sólida que permanece en pie, nutre, une y bendice a la sociedad, hermanos. Porque nosotros no cometemos delitos, ¿verdad que no? No andamos asaltando a medio mundo, no andamos robando, nadie se droga, supongo. Y un sinfín de beneficios que nos trae el caminar con el Señor. Entonces, si en un país hay familias sólidas, pues el país va a ser sólido. No es casualidad, escúchenme bien, que los países llamados del primer mundo hayan sido los países que tuvieron la Biblia como su fundamento, pero hoy son un desastre. El multicitado Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos, Holanda, que fueron países que abrazaron la reforma de la iglesia, Suecia, Alemania, Finlandia. O sea, no es casualidad que sean los países más prósperos, porque Dios bendice a sus hijos, pero ahora son un desastre. Las peores cosas que yo he visto han sido en esos países, hermanos. Y como todo copiamos, hace un par de semanas estuve en el DF y hice una caminata ahí por el centro, no, ya parece el centro de Estocolmo. Hombres con hombres de la mano, besándose, las mujeres con mujeres, una semidesnuda. O sea, es la locura. Pero pregúntales, ¿creen en Dios? Yo lo hacía ya en Europa. Entonces, yo voy a la iglesia el domingo. Van a las iglesias luteranas, a las iglesias presbiterianas, a las metodistas. Pero es un desastre. ¿Qué pasó? Algo pasó allí, ¿no? Dejaron a Dios.
Pero Dios está dispuesto a perdonarnos. Siempre que Israel se apartaba de Dios y volvía, Dios lo perdonaba. Es un Dios misericordioso, hermanos, el Dios que tenemos. Dios está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos de haberlo desechado a Él, de haberlo hecho a un lado. Pero Él nunca va a cambiar sus reglas, hermanos. Nunca las va a negociar, ya están dadas. Y debemos de volver a los consejos de Dios que nunca cambian, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Jesús habló de cómo podemos fructificar y cómo Él obra para que fructifiquemos. Y aquí tiene que ver con el trato personal. Abra su Biblia conmigo en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 1. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí esta metáfora de la vid, pues nos habla del fruto precisamente que da la vid. La uva es uno de los frutos más completos que existen por las propiedades que tiene. Y Jesús se comparó a una vid, cuyas ramas, que somos nosotros, deben de dar, ¿qué? Díganlo todos, fruto. Pero si la vid no se poda, porque aquí en realidad lo que trata, yo voy a enfocar en este punto que tocó también Toño, que es la poda, y la voy a aplicar al trato de Dios con nosotros, ¿sí? Pero si la vid no se poda, da fruto, pero ese fruto es de mala calidad. Es muy agrio, nadie, ay no. Siempre que vamos al mercado, oiga, ¿tiene uvas? Sí. ¿Están dulces? Todos preguntamos lo mismo. De ahí que cada año se poda la vid para que dé más y mejor fruto el próximo siglo. Entonces Dios tratará con nosotros siempre para que fructifiquemos, porque multiplicarnos pues es bien fácil. Algunos de nosotros ya ahorita entramos en una etapa donde pues ya hijos ya no, pero podemos seguir fructificando, ¿sí? Entonces, la poda de la vid tiene el propósito de mejorar la calidad del fruto. El labrador que cuida la vid busca mejores frutos, pero conoce perfectamente el tiempo de la poda, pero también conoce la manera de podar. No nomás es cortar sin ton ni son, no. Hay una técnica y hay un tiempo para hacerlo. Y Dios, Jesús dijo, mi Padre es ¿quién? El labrador. Él es el jardinero. Y Dios como labrador, Jesús como la vid, nosotros como las ramas debemos de dar el fruto, pero fruto de calidad. Y la poda en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, pues simboliza el trato que Dios tiene para con nosotros, para que demos más frutos. El problema es que ese trato que Dios tiene con nosotros, si nosotros ignoramos que Dios debe de podarnos y tratar con nuestras cosas que no nos ayudan y podarnos para que demos más frutos, si nosotros ignoramos ese principio, estamos en gran desventaja, hermanos. Hace años vivíamos en una casa donde había un pequeño jardín enfrente, estaba la cochera y estaba un jardín pequeño, pero allí había unos rosales, pero estaban todos así por ningún lado, estaban feos.
Nosotros nos cambiamos ahí, pintamos, pero no le habíamos metido mano allí al jardín. Y llegó un jardinero, de esos que andan por la calle. Oiga, yo le arreglo el jardín. Oh, pues sí le hace falta. Pues sí, cómo no, a ver, arreglo yo. Dice, mire, justo llegué en el momento. Dice, yo se lo voy a dejar, va a ver, y va a ver cómo va a producir. Usted tiene unos rosales de muy buena calidad, dice. Ah, está bien. Y yo me metí y nos toca y dice, ya terminé. Y cuando me asomo, todos pelones así. Entonces, como yo no soy jardinero, yo no sé la técnica, no conozco el tiempo, no conozco nada de eso. Bueno, en ese tiempo, ahora ya como que, ayer que decían que Dios puso al hombre para que labrara el fruto, el huerto, le digo a mi esposa, ay, con razón me gusta ahora. ¿Verdad? Y ahí en un pedacito de tierra que tengo, pues ahí le meto cosas y las cuido y está bonito. Entonces mi ignorancia me tenía en desventaja porque yo le dije, fíjense cómo me proyecté, pero bien feo con el jardinero. Le dije, oiga, ya me echó a perder el jardín. Y nomás se rió y le dice así, no, patrón. Dice, no se lo eché a perder, se lo arreglé. Le digo, pero ¿cómo los dejaste? Fíjate qué ignorancia, ¿no? Me dice, no, mire, y me da la clase dice, usted tiene rosas de Castilla aquí. Espérese unas semanas, ahorita si quiere reclámeme, porque yo entiendo que no sabe nada de esto, pero págueme. Entonces, bueno, ok, está bien. Dice, no, además la gente de aquí del barrio me conoce, pues yo siempre ando pasando aquí. Y usted, no, cuando dio, hermanos. La verdad que era la admiración de la cuadra, porque eran unas rosas. ¿Te acuerdas, amor? Impresionantes. Y a veces yo miraba que la gente estaba sentada a veces en la sala y percibía que alguien estaba mirando. Y, oh, ya viste, qué bueno. Y más de uno tiraba siempre. Había un cancel, pero pues era la admiración. Y después yo dije, ay, mira nomás, lo que es no saber. Entonces, cuando nosotros no sabemos y no entendemos cómo Dios trata con nosotros, estamos en una desventaja. Porque pensamos que el trato de Dios que a veces nos duele, nos aflige, pensamos que, ay, ¿por qué a mí? Queremos todo. Miren, nunca, la felicidad en sentido estricto nunca la vamos a lograr aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque al ser imperfectos hay una felicidad imperfecta, no de parte de Dios. Él nos diseñó para que fuera perfecta, pero nosotros echamos todo a perder. Pero eso sí les digo, tendremos el consuelo del Señor, la fuerza del Señor, la esperanza y muchas otras cosas más. Entonces la poda no tiene nada de hermoso, pero solo así da frutos que glorifiquen a Dios. Y esas situaciones que nos afligen tienen el propósito de formar en nosotros carácter y fructificar y dar buen fruto. En Proverbios 15:22 nos habla precisamente de este trato que la Biblia habla como disciplina. Y dice así, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Entonces Dios empieza a pulirnos en nuestro matrimonio, limando y puliendo los defectos. ¿Cuántos tenemos defectos? Todos, ¿sí? Tenemos nuestros lados positivos, pero otros no tanto. El Señor empieza a tratar con nuestras deficiencias de carácter que traemos cuando llegamos al matrimonio. Muchos llegan con mamitis aguda. Ustedes entienden perfectamente, ¿verdad? Tan apegados a su mamá, muchos varones, a veces mujeres, ¿verdad? Y eso provoca problemas en la familia. Otros llegamos con una educación elemental deficiente. Eructamos en la mesa, escupimos ahí, subimos los pies a la mesa, o sea, educación elemental deficiente. Otros llegan con un marcadísimo egoísmo al matrimonio, forman la pareja, pero es un egoísmo tremendo. Otros llegamos encerrados en una jaula, la jaula del orgullo, que siempre tienes la razón. Es complejo, hermanos. Pero yo les voy a dar en el final de esta enseñanza 6 principios
sobre la poda o el trato de Dios en nuestras vidas para que podamos fructificar, ¿sí? Y ser para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren que su vida sea para la gloria de Dios? 6 principios bien sencillos. Número 1, la poda es inevitable. O sea, el trato de Dios para ti, si eres su hijo, si eres un esposo, si eres un padre, es inevitable. Lo quieras o no, lo aceptes o no. Si Jesús es la vid y tú eres una rama, tú serás podado. Si la rama no da fruto, el Padre te corta. Pero si das fruto, el Padre te poda para que des más fruta. Pero es inevitable. Eso lo dijo Jesús ahí en Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y debo decirles que aquí en este trato de formación no hay excepciones, hermano. No hay excepciones. Todo cristiano será podado por el labrador para que dé buen fruto. Puedo mencionarles así rápidamente sin tener que analizar las vidas, porque el tiempo no permite, pero podemos ver cómo Dios trató con ellos. Por ejemplo, Pedro, él tenía a su esposa, pero sin duda que Pedro se ve en los evangelios un hombre bien impetuoso, así bien acelerado. Bueno, no dice cuándo murió su esposa ni nada. Una vez se le estaba muriendo la suegra y el Señor la sanó. Y pues se ve a un Pedro transformado. Vemos a un Moisés en la Biblia, cómo Dios trató con él, queriendo hacer las cosas de su manera, y fue y mató a un egipcio. Que sabe Israel, tú lo vas a salvar. Y fue y mató a uno. Dice, no, Dios dice así, no. A Pedro le dijo, guárdate la espada, así no es. A Abraham metió la pata bien feo, cuando estaba esperando la promesa de que Dios le había dado de un hijo, y a los 10 años se desesperó y tuvo un hijo con la esclava. Y vean, hasta el día de hoy está la bronca con los árabes. Sí, fíjate, miles de años. Y yo suelo echarle la culpa a Abraham de por qué no ha ido a Israel, porque 3 veces ya con todo pagado, regalado, viajes que... Y a los 2 días, o a veces hasta un día anterior, no, pues que están dando otra vez de balazos y se cancela el viaje. Luego, ay, Abraham, por tu culpa. ¿Qué me dicen de David y de todos los hombres en la Biblia? Todos fueron tratados, hermano. O sea, es inevitable. Principio número 2. La poda o el trato de Dios va a venir en su momento que lo necesita, que el labrador sabe que necesitamos. Si estás dando fruto, Él te va a podar para que des más fruto. Él es sabio y sabe el tiempo. Dios conoce el tiempo cuando debemos de ser podados. Él no nos va a demandar todo el buen fruto de un solo jalón. Fíjate, no, dice, das fruto, lo poda para que lleve más fruto. Todavía sigue podando para llevar más y mejor y mucho, dice, fruto. Entonces él conoce el tiempo. Una de las características de Moisés, del trato que él tuvo con él, fue que la Biblia dice que era el hombre más manso de la tierra, de haber sido un hombre que perdió los estribos y fue y mató a un egipcio. Después llegó a ser el hombre más manso de la tierra. O sea, la mansedumbre, algunos la malinterpretan, la interpretan como debilidad de carácter. No, pero un hombre manso es un hombre templado, dueño de sí mismo. Y una de las luchas que más batallan las esposas de hoy es con maridos iracundos que se encienden y maldicen y empiezan a decir un montón de tonterías. ¿A poco no les gustaría un hombre manso? No le tenga miedo al dinosaurio que tiene a un lado. Digo, con todo respeto, yo me incluyo también, pues luego. No, pues claro, yo lo veo en mi propio matrimonio. Pues mi esposa quiere un esposo así y con otras características que no nacemos con ellas, que tenemos que irlas puliendo, formando. Nosotros estábamos entrando a los 37 años de casados
Y todavía ayer se aprovechó con la enseñanza de Toño. Dice, no, sí, mira, esto a mí me gusta. Le digo, ¿y si me lo habías dicho? Toda la vida. Híjole, no, Toño, ayer me metiste en problemas. Por eso no prediqué ayer, estaba yo todo deprimido. No es cierto, no es cierto. No, es que estaba tan buenas las conferencias de Toño. Hablamos y no, ¿sabes qué? Dale, no. Estuvo buenísimas las dos enseñanzas y la del pastor Chava también. Entonces, pues Dios sigue tratando con nosotros, hermanos. Y llegan momentos en que decimos, pues ya la hice en esto. Y luego el Señor pasa a otra área. Total, hasta que te mueras, Dios va a tratar contigo. Y Dios va a tratar con nosotros. El tercer principio es que el trato de Dios o la poda es incomprensible. O sea, el proceso de formación y trato de parte de Dios para que nosotros fructifiquemos muchas veces resulta incomprensible en nuestra mente humana. Pero debo decirles, hermanos, que muchas de las más conmovedoras historias de amor en el matrimonio se construyeron en los momentos difíciles, pero con gente que lo entendió. Fíjese que yo conocí una historia de conocí a una familia allí en Casa de Oración que llegó hace ya bastantes años. Y se incorporaron a la congregación y muy serviciales ellos, muy una bendición. Pues un día a la esposa le da una embolia. Y para no hacer largo el cuento, jóvenes ellos, ella quedó desde hace como 20 años confinada a una silla de ruedas. Qué tremendo, hermano. Imagínense, jóvenes. Yo creo que ellos rondaban entre los 35 años, ambos, pues jóvenes. Y ella quedó mal. De hecho, pensaban que se iba a morir. Ya no pudo caminar, hasta la fecha no camina. Pero yo un día hablé con él. Yo lo pude ver en momentos bien difíciles. Porque nadie está preparado para enfrentar una situación así. Pero al paso de 1 año, 2 años, 3 años, a mí siempre me impactaba. Y me sigue impactando, porque hasta la fecha él la sigue cuidando. Claro, ya pasaron 20 años, ya han envejecido, pero él se ha mantenido de una manera que solamente en Dios se puede explicar. Yo pienso que hasta se podría hacer una película, que hay unas buenas películas que tratan de eso, esa problemática o esos eventos a veces que la vida trae. Y la cuida y la lleva. Y una vez me dijo, pastor, dice, ora por mí, me dice. Le digo, sí, claro, pero algo en especial. Dice, ¿sabes qué? El otro día una hermana, fíjense, dice, una hermana me dijo, hermano, dice, usted es joven. Dice, y usted necesita una mujer. Pues su mujer no puede. ¿Y por qué me dices eso? Pues porque usted necesita una mujer. Y le dice, bueno, no, pero pues a mí Dios de alguna manera me da gracia. Pero yo salí infiel a mi mujer, no. Dice, no, hermano, usted puede. Fíjate, le digo, ¿y quién fue esa mujer? Una hermana de la congregación. Un demonio con faldas, diría yo. Fíjate, y luego ya le insinuó a ella. Y yo le dije, ¿y qué onda contigo? Dice, no, yo estoy firme. No, yo a mi esposa, dice, no, es que yo le prometí que hasta que la muerte nos separe. ¿Cómo la voy a engañar? Si lo hago, ella no se va a dar cuenta, pero Dios se va a dar cuenta. No, dice, no. Dice, pero no puedo negar que ahí está la tentación. Dice, ore por mí. No, pues eso ya hace tiempo. Y ahí sigue, hermanos. Entonces es precisamente ahí en el matrimonio, en los eventos que a él lo han formado un hombre
pues no perfecto, pero tiene unas cosas que yo le admiro realmente, pero esas no eran parte de él. ¿Me explico? Entonces, pues es inevitable, pero a veces pues es dolorosa, ¿no? Y es incomprensible. Sin embargo, ahí están. Y yo meditaba en él, en esta familia. Yo decía, bueno, es que ellos están gritando a los cuatro vientos, miren, se puede. Increíble. Y es allí precisamente en esos momentos donde se han tejido las historias pues más conmovedoras, pero también las más trágicas. Porque también tuvimos un evento allí en casa de oración, una familia, a ella le dio cáncer y el doctor le dijo, ¿sabe qué? Su cáncer es tan agresivo que tiene 2 meses de vida. Y pues pidió oración, oramos por ella y cayó en el hospital, se agravó, ya nomás estaban esperando a que muriera. ¿Y qué creen que pasó? El dinosaurio se fue, la abandonó cuando más la necesitaba y se fue, la dejó, hasta con la cuenta del hospital. El asunto es que el Señor la sanó y la levantó. Y me dice una vez la hermana, dice, pastor, dice, pues fíjese, él no contaba con que Dios me iba a sanar. Y ahora que sabe que ya estoy sana, pues quiere volver conmigo, pero pues no sé, o sea, yo lo perdono, pero no, un hombre así, ¿cómo voy a confiar? Estás en tu derecho. O sea, yo lo perdono, no tengo nada contra él, pero sí me dolió, dice. Pero pues no. Yo tampoco la voy a forzar, ¿me explico? Dice, es que un hombre así, o sea, ¿cómo cuando más yo le necesitaba? Dice, a lo mejor van a pasar 5 o 10 años para que yo procese eso y Dios sane mi corazón. Y si todavía él está ahí, bueno, pues sí, pero me cuesta mucho trabajo, dice. ¿Cómo comer con alguien que cuando yo más lo necesitaba me abandonó? ¿O cómo estar en relaciones íntimas con alguien que se fue con otra? Es tremendo, hermanos. Principio número 4, pues este principio nos habla que la poda o el trato de Dios tiene el propósito de mejorar nuestra vida, nuestro carácter, para llevar mejor fruto. Los que cultivan la vid, ellos dicen lo siguiente: la poda es para que nuestras vides produzcan mejores frutos, mejores uvas. Ellos lo saben el tiempo exacto, ¿sí? Entonces el trato de Dios es para que demos mejores frutos como esposos y como padres. Ese es el propósito. Fíjense, mejores frutos como esposos y como padres. Y después llega la etapa de abuelos. El Señor tiene el propósito de que nosotros demos más fruto de amor, de humildad, de servicio, como muy bien nos explicaban ayer, de espíritu de sacrificio, de paciencia y todos esos frutos que nos habla la Biblia. Penúltimo principio, la poda es una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Es algo que parece absurdo y contrario a la razón. Eso es una paradoja. Por ejemplo, Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. El que quiera salvarla, la perderá. El que quiera guardarla, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la salvará, dice, la encontrará. Eso es una paradoja. Entonces, la poda, el trato de Dios es algo paradójico. ¿Por qué? Porque Dios trata con nosotros. Y luego viene y nos pregunta algo así como, ¿tienes fruto? Y tú dices, sí, Señor, mira, ya atiendo más a mi esposa. Tú sabes, mira, ya la amo más, ya salgo con mis hijos, salimos más en familia. ¿Estás dando fruto, hijo? Sí. Entonces llega con las tijeras y te poda otra vez. Tú dices, oh, Señor, pero ¿qué onda? Pues, sí. Entonces es algo paradójico, ¿no? Entonces llega el tiempo otra vez de la poda y del trato y otra vez mete las tijeras podadoras y nos deja otra vez. Y es paradójico porque estoy dando, Señor, ya cambié. Sí, pero quiero que des más fruto. Y ¿verdad?
Y luego ya empiezas otra vez, empezamos a desarrollar otras virtudes del carácter cristiano. Más fruto. Mira, sí, Señor, ya doy más fruto. Sí, Señor, mira, ya hasta la llevo al Congreso Luna de Miel. Antes era bien codo, Señor, ya, ahora ya soy más generoso. Ya no detengo, ¿verdad? Ahora ya comparto más con mis hijos. Entonces, ¿estás dando más frutos? Sí, ya soy más generoso, como ayer nos invitaban a ser más generosos, ¿verdad? Y es verdad lo que vean que nuestros hijos, lo que vean nuestros hijos que hacemos o somos con ellos, así serán ellos también. Y es verdad, es una verdad. Si yo grito, ellos gritan. Si soy generoso, ellos son generosos. Generalmente ese es así porque son tierra fértil, ¿sí? Entonces ahí seguimos creciendo y podemos ya manifestar rasgos de Cristo, de su carácter, pues notables, ¿verdad? Como el dominio propio, la mansedumbre, la paciencia, pero todavía no estamos en la perfección. Y podemos seguir dando fruto y el Señor venir y ver ese fruto que lo glorifica y nos dice, ¿estás dando fruto? Bueno, sí, hijo, está bien. O hija, ya superaste ese arranque cuando llegas a las tiendas, ¿verdad? Y metías en problemas financieros a tu marido. Ya te controlas, cancelaste la tarjeta. Qué bueno, ya tienes dominio. Sí, Señor, estoy bien contenta porque con tu gracia, mucho fruto, hija. Sí, Señor, para tu gloria. Y de pronto agarra las tijeras y otra vez las mete allí. Eso es paradójico, ¿no es cierto? Es paradójico, pero así es. Y finalmente, pues la poda es dolorosa. Duele porque Dios corta y corta y corta. Y es mejor que Dios nos hable con la verdad, ¿no es cierto? Aunque, pues ya vea, hasta los dichos del humanos a veces tienen su sabiduría, ¿verdad? La verdad no peca, pero incomoda y nos incomoda. ¿A poco no sé? Yo me siento incómodo. Porque a veces dice uno, ay, sí, ahí la llevo, ay, Señor, gracias. Pero luego te expones a la palabra de Dios y el Señor te empieza a hablar otra vez y dices, ay, y pues no es cómodo. ¿Por qué? Porque nos confronta. El asunto es que cuando ya Dios nos habla, es para que nosotros entendamos, pero luego viene la poda y esa duele. Pero Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero ¿saben, hermanos? Vale la pena. Vale la pena porque al final de nuestras vidas, algunos ya estamos entrando a esa etapa final de la vida. Veo matrimonios muy jóvenes, ¿verdad? Que están iniciando, otros tal vez van a la mitad, otros ya vamos más avanzados. Pero al final de nuestras vidas podemos ver con satisfacción y gratitud, pues de que seguimos amando a la misma mujer, ¿entienden? O en el caso de las señoras, siguen amando al mismo hombre que Dios les dio. Empezamos a mirar a nuestros hijos, ¿sí? A nuestras hijas, cómo llegaron al matrimonio. Nuestra hija se acaba de casar y ya empezamos a ver muchas satisfacciones, cosas bien bonitas que allí fueron sembradas, ¿sí? Una de ellas fue, yo hablaba mucho con mi hija, porque son la mujer como que por la naturaleza de las cosas como se dan, son las que más pierden. Y yo le hablaba mucho, desde que era pequeñita, sobre la importancia de no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y ella llegó virgen a su matrimonio. Y cuando fue con el ginecólogo, pues para el trato que debe de ser, ¿no? Y sacar certificados y todo, le preguntó que si tenía relaciones sexuales.
Y ella le dijo que no, él se iba a dar cuenta de todas maneras, ¿no? Y la miró así, y así se sorprendió, así como diciendo, ah, caray, qué caso tan raro, qué caso tan raro. Pero una vez tuvo un novio que pues, lejos de Dios estaba, pero o sea, 500 kilómetros. Y bueno, yo no estaba de acuerdo porque sabemos que no es por allí. Pero pues ya ven los hijos a veces, pues, conocemos esas historias, ¿no? Pero un día llegué y me dije, papá, lo acabo de terminar. Y yo pues, dentro de mí dije, gloria a Dios. Le dije, dice, ¿tú crees? Le dije, ¿por qué lo terminaste? Dice, quería que me acostara con él. Y yo dije, ¿y qué le dijiste? No, pues claro que no. Le dije, no. Y me preguntó, ¿y por qué no? Si todos lo hacen. Pues ¿por qué no? Porque yo tengo temor de Dios, dijo. Y porque yo veo. Y mis padres me enseñaron. Bueno, yo he visto ese fruto. Y ella me manda los WhatsApp, dice, papá, dice, yo te oía decir que el matrimonio era algo tan hermoso. Dice, estoy viviendo un tiempo maravilloso. Pero yo la veo con los principios que le sembramos, ¿entienden? Entonces, ya a estas alturas, o sea, al final de nuestras vidas ya podemos ver el fruto de la labor que nos tocó hacer. ¿Entienden? Bueno, yo entiendo aquí también que algunos a lo mejor pueden decir, híjole, pues no, es que mis hijos, bueno, es que el otro día platicábamos algo muy que quiero comentarles rápidamente. Miren, conocemos casos donde el padre es desatendido, es desobligado, maltrata a la esposa, le pega, le dice bruja, o sea, mala onda. Y los hijos van a la iglesia y están bien comprometidos con el Señor y son bien entregados al Señor. Y decimos, no entiendo eso, no entiendo, porque también conocemos el otro lado de padres piadosos que aman a Dios, que sirven al Señor. Y los hijos andan en la vanidad de su mente. Y esto a veces me lo preguntan mucha gente, oiga pastor, pues si yo me entregué a ellos, mi esposa, que le diga a ella, no, fue un esposo ejemplar, pero mis hijos. Entonces la respuesta en la Biblia es que los hijos van creciendo. Cuando están chicos hay que sembrarles, pero no se nos olvide, y aquí está la respuesta que puede traerles consuelo, porque algunos yo entiendo que se sienten, yo he hablado con muchos padres que se sienten en condenación porque sus hijos hoy viven en amaciato. Yo siempre le enseñé, ¿qué pasó? Bueno, es que la respuesta está en lo siguiente, que ellos llega un momento en que crecen y ya son dueños de sus acciones, ¿sí? Y ellos muchas veces deciden mal, aunque tú les hayas dado una cátedra con el ejemplo en tu vida, aunque tú les hayas enseñado la palabra de Dios, no se nos olvide que llega un momento en que ellos toman sus decisiones, pero ahí no termina la cosa. Esos hijos, al paso de los años, la palabra ahí está, hermanos. Y ya en 33 años en Casa de Oración hemos visto esta situación. Y al paso de los años en muchachos que crecieron, hijos de gente de la congregación, que se fueron, hicieron de su vida un desastre, pero al paso de los años regresaron a los pies de Cristo. Se convirtieron, sí, sus vidas son un desastre, a lo mejor con 3 hijos de diferente padre, pero llegaron a los pies de Cristo. Y finalmente alcanzaron, pues, lo más importante, la salvación. Porque lo peor que les puede pasar es no haber sido salvos y todavía no haber sido salvos, a hacer un desastre aquí en el mundo y todavía irse al infierno. Y bueno, yo hablo siempre pues, por la actividad pastoral con este tipo de personas. Pastor, ¿qué hago? Es que pues yo anduve
con muchos hombres y tengo 3 hijos, pero ya me reconcilié con el Señor, pero ahora ellos son rebeldes, ellos no me hacen caso, es una madeja bien, ¿no? ¿Y qué complejo es? Bueno, mira, hermana, empieza por esto y allí, por lo que más uno puede, y ellos sufren, yo las veo llorar, los veo llorar, y siguen sufriendo, y pasan 5 años, 10, 15 años, y los sigo viendo llorando, pero firmes en el Señor. Algunos les he tenido que decir, mira, yo no sé cómo, si tus hijos van a volver o no al Señor, o no volver, nunca han sido de Él, pero pues es que, mira, también las consecuencias de nuestras acciones son terribles, ¿sí? Pero mira, encomiéndaselos al Señor. Algunos ya, yo en lo humanamente hablando, digo, híjole, no, pues ¿cómo? Pero yo no debo confiar en mí. Yo les digo, bueno, encomiéndate al Señor, confía en el Señor. Yo ignoro cómo Dios pueda tratar, quiera tratar. Bueno, Él quiere, pero el problema es que nosotros somos los que desechamos. Y algunos de ustedes es probable que batallen hasta que estén ancianos y sigan viendo a sus hijos mal. A lo mejor llega el día que Dios nos llama, nos vamos con el Señor y nuestros hijos se quedan aquí en una vida de anarquía, pero no sabemos qué Dios vaya a hacer. Es muy complejo, es imperfecto todo. Por eso es que en cualquier situación en la que te encuentres hoy, bueno, pues acércate al Señor. Yo ya no puedo decir de manera personal cómo Él si va a restaurar o no a tu familia, a tus hijos. Yo no lo sé, porque lo único que puedo compartirles es la palabra de Dios. Y para terminar, quiero leer Hebreos 12:5, que es una advertencia del Señor, pero que lleva todo el meollo del asunto. Termino con esto, Hebreos 12:5. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos, los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mejor al Padre y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Algunos sin ton ni son. Dice, pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, dice, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, aquí está el punto, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces tenemos 2 problemas, o algunos tienen 2 problemas. O situaciones. Uno es, Dios seguirá tratando contigo varón, contigo mujer, pero tenemos el asunto con los hijos. Todos estamos en distinta condición. Algunos tienen hijos pequeños, otros van a tener hijos. Veo parejas muy jóvenes, pero los que van a tener o ya tienen hijos, ahorita están en un tiempo excelente. Otros tendrán hijos adolescentes que les están sacando canas verdes. Bueno, no está del todo perdido. Otros ya tienen a sus hijos crecidos, ya son mayores de edad y a lo mejor andan lejos de los caminos de Dios y te aflige. Eso aflige mucho. Pero en Dios podemos confiar. Amén, hermanos. Volvamos al Señor. No dejen de orar por sus hijos que están en una condición así. Porque Dios es misericordioso. ¿Sí? Y como el hijo pródigo que se fue y malgastó todo en la perdición,
un día regresó. Y si Dios te concede ver lo que regresa a los pies de Cristo y tú estás con vida, pues será algo hermoso. Pero si no, tú partes y sigues viendo a tus hijos lejos de Dios, bueno, ahí en el cielo ya no hay tristeza, ni llanto, ni dolor. Pero así son las cosas, hermano. ¿Todo por qué? Por haber alejado de Dios y por haber hecho a un lado su palabra. En algunos Dios obrará de una manera, en otros de otra, pero sigamos confiando en el Señor hasta el final. Y mientras tengamos vida, cada uno de nosotros haga su parte. Amén, hermanos. Pónganse de pie, cierren sus ojos. Quiero terminar orando por algunos que, bueno, yo entiendo esto bien. Algunos que tal vez sienten la frustración o la condenación inclusive. Decir, híjole, fallé, o qué hice mal. Tal vez no hiciste mal. Hay uno de los pastores de casa de oración, Guillermo Gómez, algunos lo conocen. Dios lo envió de misionero a los Estados Unidos hace como 12, 13 años. Y él tiene 3 hijos. Uno de ellos, el mayor, él le tocó vivir la etapa cuando él todavía no era cristiano. Y le tocó ver muchas cosas de niño, 3, 4, 5 años, el maltrato,